Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del quinto grado de la institución educativa 2236 de Bujamaba. Muy bien, el día de hoy, miércoles 7 de octubre del año 2020. Recordemos nuestra experiencia de aprendizajes de esta semana número 27. Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. La actividad del día de hoy se titula Planificamos el cuaderno de experiencias. Bien, esta actividad está relacionada al área de comunicación. Y como todos los días, vamos a iniciar con el propósito de nuestra actividad para el día de hoy. Durante estas 2 semanas, han asumido el reto de investigar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo el ecosistema de tu región influye en tu vida cotidiana? ¿Qué puedes hacer para conservarlo? ¿De qué manera conocer las funciones de la relación y nutrición de las plantas te ayudarán con el cuidado y el cultivo de las plantas de tu entorno? Para lograr este reto, planificaron la escritura de un cuaderno de experiencia, pero antes leeremos un texto para identificar sus características y elaborar un listado que nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Nuestra meta para el día de hoy: elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. ¿Y qué es los recursos que vamos a necesitar para el día de hoy? Hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores, plumones o resaltadores. El texto, mi cuaderno de experiencia. Muy bien, niños y niñas, vamos a empezar con la planificación del cuaderno de experiencia para el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer, vamos a leer el texto, mi cuaderno de experiencia. Bien, acá vemos el cuaderno de experiencia. Imagen A, imagen B, ¿no? 2, formulación de hipótesis. 3, plan de acción. 4, registro de datos y evidencia. ¿Ya? Muy bien. Lo primero que ustedes pueden ver aquí en estas fotos, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere dar a conocer la imagen? ¿Ya? Luego tenemos el plan de indagación. ¿Sí? Enseguida tenemos la formulación de hipótesis. ¿Ya? Problema de las hipótesis. Formulamos hipótesis. Escribe una posible respuesta o hipótesis a las preguntas de indagación o problemas de indagación. Preguntas de indagación, posibles hipótesis. Las respuestas que nosotros demos a las preguntas de investigación se convierten en nuestras hipótesis. Luego está en el número 3, el plan de acción, ¿no? Todo lo que vamos a hacer para poder comprobar, ¿no?, nuestra pregunta de indagación. Y luego el proceso, ¿no?, para poder registrar los datos y las evidencias. ¿Ya? Hay algo muy parecido aquí en lo que ustedes están haciendo o están realizando o elaboraron el día de ayer. ¿Se acuerdan? ¿No? El plan de indagación sobre las plantas o sobre las hierbas, que las han puesto en vaso de agua neutra y uno en agua
ácida, ¿no? Con un poquito de vinagre. Luego tenemos otro, ¿no? Otro cuaderno o otro tipo, ¿no? Otros son modelos de cuadernos de experiencias. Primero, en la imagen A, una niña, ¿no? Elaborando o echando agua a sus plantitas, ¿ya? Luego el recojo de información, ¿no? Luego la formulación de hipótesis y el plan de acción, y luego el registro de datos y evidencias. Y tenemos aquí una propuesta, ¿no? De cómo podemos hacer nuestro cuaderno de experiencias. Y en la carátula, mi propuesta: cuida las plantas, son fuente de vida, son tuyas, ¿ya? Luego el registro de datos y evidencias, plan de acción y también un plan de acción, ¿ya? Muy bien, hemos observado, ya ustedes harán la observación más profundamente, leerán, ¿no?, las imágenes que se encuentran en este anexo. Muy bien, luego de haber hecho la lectura del cuaderno de experiencia, ya van a prestar mucha atención a la información y los datos resaltantes de las imágenes. Y piensen, ¿no? Y van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántas secciones tiene? ¿Qué hecho o situación presenta? ¿Qué representan las imágenes? ¿Qué información conozco sobre el tema? ¿Qué pregunta plantea mejor este problema? Leamos algunos datos sobre el cuaderno de experiencia. A ver, vamos a informarnos acerca del cuaderno de experiencia. ¿Qué es un cuaderno de experiencia? Un cuaderno de experiencia, también llamado cuaderno de campo o bitácora, es un cuaderno de apuntes en el que se van a registrar todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado es importante considerar el orden cronológico. Puede contener apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etc. En otras palabras, contiene todo lo que sucede en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el trabajo, de forma que podamos volver a realizarla paso a paso, o si es necesario. Bueno, aquí luego nos dice, al pie de página, nos dice la fuente, ¿no? Adaptado al Ministerio de Educación el 2018, ¿no? Orientaciones para la enseñanza curricular de ciencia y tecnología. Ahora, identifica las secciones que tienen un cuaderno de experiencia a partir de los ejemplos que figuran en el anexo Mi cuaderno de experiencias. Luego, lee las siguientes partes de un cuaderno de experiencia. Planteamiento del problema. Ya, miren, ¿no? Vamos a leer las partes de un cuaderno de experiencia. La primera parte es el planteamiento del problema. 1. ¿Qué hecho o situación van a investigar? ¿No? Van a escribir el problema sobre el cual van a investigar. Por ejemplo, combatir la anemia en los niños y las niñas.
Es un ejemplo nada más, niños. Algunas preguntas que pueden hacer sobre esta sección puede ser: ¿qué conozco del hecho o situación que deseo investigar? ¿Por qué me parece interesante investigarlo? ¿Qué preguntas puedo hacer para conocer más del tema? Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿A quiénes le da esta enfermedad? ¿Qué pregunta plantea mejor el problema de indagación? ¿No? ¿Cuál de todas las preguntas que te has hecho plantea mejor el problema de indagación? ¿Qué vamos a investigar? Vamos a investigar cómo la anemia, ¿no? Cómo combatir la anemia en los niños y las niñas. A ver, ¿cuál de estas preguntas crees tú que plantea mejor el problema de indagación? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? ¿A quiénes les da esta enfermedad? ¿Ya? Combatir, ¿no? Vamos a combatir la anemia. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? ¿A quiénes le da esta enfermedad? Tendríamos que dar a conocer, ¿no? Cuáles son los síntomas para poder ver cómo podemos detectar la enfermedad. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? ¿A quiénes le da esta enfermedad? Vamos a formular una hipótesis, ¿ya? En esta sección está la hipótesis, es decir, una suposición que se hace a partir de datos para iniciar la indagación. Es importante comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Escribo una posible respuesta a mi pregunta indagadora o problema de indagación. Pregunta indagadora. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la anemia en las niñas y los niños? ¿Vieron? Bien, ahora veamos la posible hipótesis. Ya tenemos la pregunta indagadora, ¿no? ¿Cómo podemos combatir la anemia en las niñas y los niños? Ahora, una posible hipótesis. Si el alimento de las sangrecitas contiene hierro, entonces combatirá la anemia. La hipótesis aquí es que al comer sangrecita combatimos la anemia, porque es un alimento rico en hierro. Sin embargo, tu hipótesis no es un invento, sino que se basa en información que sabía. Por ejemplo, que la anemia se origina por falta de hierro, ¿no? A ver, formulemos la hipótesis, ¿ya? ¿Cómo formulamos la hipótesis? Escribes una posible respuesta o hipótesis a las preguntas indagadoras o los problemas de indagación. Pregunta indagadora. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la anemia en los niños? Posible hipótesis. Si el alimento de sangrecita contiene hierro, entonces los niños deben de consumir la sangrecita. Ahora que ya sabemos el plan de indagación, ya sabemos nuestras respuestas a la pregunta indagadora que se convierten en hipótesis, ahora vamos a elaborar nuestro plan de acción, ¿ya? ¿Qué es el plan de acción? A ver, el plan de acción es un conjunto de actividades
que realizamos para resolver la pregunta sobre la que vamos a indagar. Con esas actividades podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis, utilizando evidencias y fuentes confiables. Contiene qué actividades realizamos para responder al problema de indagación. Debemos de anotarlas en un cuadro. Informarnos acerca de la anemia. Investigar el valor nutritivo de la sangrecita. Preparar un plato utilizando como insumo la sangrecita. Promocionar el valor nutricional del plato. Muy bien. Ahora veamos aquí. ¿Se acuerdan del cuaderno de experiencia que habíamos visto en el anexo? A ver. ¿Cómo lo realizó la niña o cómo lo elaboró? Elaboremos el plan de acción. ¿Qué actividades realizará para recoger el problema, ¿no? Para responder el problema de indagación? Las actividades, he puesto 3 actividades. Preparar algo rico y nutritivo. Informar, ¿no?, más sobre la anemia. Promocionar lo que preparó. Luego, busca información sobre el problema de indagación, ¿no? Busca información de recetas en internet. Ese es el trabajo, elaboración del plan de acción del cuaderno de experiencia. Referencia. Las fotos tomadas por Lucía Satalaya, madre de una estudiante del 5º grado de primaria. Seguimos. Para ello, van a buscar información en evidencias y fuentes confiables como libros especializados, revistas y páginas de internet. Por ejemplo, la del Ministerio de Salud. También podemos incluir dibujos, fotografías y esquemas que sirvan de evidencia para demostrar o descartar nuestra hipótesis. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Aquí ha podido ella adquirir el cuadro nutricional. Por cada 100 gramos de sangre de pollo tenemos los nutrientes y la cantidad, ¿no? Tenemos energía en un 69%, ¿no? 69. De 100 gramos, el 69% es de energía. Proteínas, el 16%. Grasa total, 0,1%. Calcio, 14%, ¿no? Hierro, 29,5%. Y vitamina C, 4%. El total nos debe dar 100, ¿no?, que es la cantidad. Por cada 100 gramos tenemos esta cantidad de nutrientes, ¿ya? Luego tenemos la siguiente imagen, ¿no? ¿Qué materiales utilizó para la preparación? ¿No? ¿Cómo los utilizará? Lo primero que ella nos da a conocer son los ingredientes para este plato que ella va a preparar. Luego de los ingredientes tiene la preparación, ¿no? Una secuencia de acciones para el preparado del alimento. Y por último, la foto de la niña preparando su sangrecita. Cuando nos dice referencia es que las fotos que se muestran son tomadas por Lucila Satalaya, ¿no?, madre de un estudiante del 5º grado de primaria.
También está la parte de las conclusiones. Por ejemplo, debemos consumir sangrecita de pollo para combatir la anemia. Es una conclusión. Al consumir las galletas a base de sangrecita, tendremos una mejor alimentación. Estaremos mejor nutridos y ayudaremos a evitar la anemia. Después de haber leído el texto, mi cuaderno de experiencias y las partes de un cuaderno de experiencia, ya puedes elaborar una lista con las características que posee un cuaderno de experiencia. ¿Ya? Si quieres, puedes agregarles los dibujos y gráficos que desees. Ahora, vamos a planificar el cuaderno de experiencia. ¿Ya? Muy bien, primero hemos conocido, ¿no?, las características de los cuadernos de experiencia. Hemos visto cuáles son sus partes. ¿Ya? Ahora que ya hemos revisado qué es un cuaderno de experiencia y cuáles son sus partes y los ejemplos, vamos nosotros, ustedes niños, a planificar su cuaderno de experiencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a realizar o elaborar nuestro cuaderno de experiencia. Pero el día de hoy vamos a planificar nada más nuestro cuaderno de experiencia. A continuación, luego de haber leído las secciones o partes que debe contar un cuaderno de experiencia, es hora de proponer el tuyo. Completa el siguiente esquema. A ver, plan de escritura del cuaderno de experiencia. ¿Para qué escribiré? ¿Para qué van a escribir? Para guardar toda información de un proceso o un trabajo de investigación. ¿Quiénes leerán mi cuaderno de experiencia? Tus padres, tus compañeros y el profesor. ¿De qué tratará mi cuaderno de experiencia? Tratará de acuerdo a lo que van a indagar. ¿Ya? ¿Qué fuentes confiables utilizaré? Las fuentes hay muchas. Hay en el internet, hay libros, ¿no? De acuerdo al tema que tú vas a indagar, puedes buscar muchas fuentes y ya también hemos aprendido a ver cuándo una fuente es confiable, ¿no? ¿Cómo y qué criterios tiene que tener la fuente para que sea valedera o verdadera? Muy bien. Luego de haber hecho nuestro plan de escritura y haberle dado respuesta, vamos a organizar tus ideas para diseñar tu cuaderno de experiencia. Recuerda siempre considerar los siguientes criterios para el diseño. Si falta algo, esta es tu oportunidad para mejorar. Lista de revisión del cuaderno de experiencia. A ver, ¿cuáles son los criterios que debe de cumplir un cuaderno de experiencia? ¿Tiene una carátula de acuerdo con el proyecto de indagación? ¿Presenta la sección sobre el planeamiento del problema? ¿Cuenta con la sección sobre la formulación de hipótesis? ¿Presenta la sección sobre el plan de acción? ¿Tiene la sección para el registro de datos y evidencias? ¿Cuenta con la sección para las conclusiones? Cada uno de los subtítulos de las secciones está escrito con letra inicial mayúscula. ¿Ya? Esta es la lista de revisión para tu cuaderno de experiencia. Listo. Ahora sí, ya tienes tu cuaderno de experiencias organizado para la indagación que realizarás en estos días con tu experimento.
Haz un buen uso de él. Ten en cuenta que todas estas secciones serán revisadas al final del proyecto de indagación de estas 2 semanas. Muy bien. Luego de que hayamos elaborado y hayamos verificado con nuestra lista de cotejos si el cuaderno de experiencia que hemos elaborado cumple o no con los criterios de evaluación, nos vamos a reunir con la familia. ¿Ya? Le vas a mostrar tu planificación de tu cuaderno de experiencia. Coméntales sobre sus secciones y características y pregúntale qué otro detalle agregaría a la planificación para mejorarla. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Luego vamos a reflexionar. Recuerda la meta, elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. ¿Lograste la meta? Vas a explicar tu respuesta en un texto corto. Luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Logré identificar las secciones que leí del cuaderno de experiencias? ¿Qué sabías sobre la planificación de un cuaderno de experiencia? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura? ¿Qué me falta por aprender? Luego vas a escribir tus respuestas. Recuerden, niñas y niños, organizar sus apuntes sobre el cuaderno de experiencias en su portafolio. Esto les servirá para guiarse en la próxima actividad. Muy bien, niños y niñas, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Planificamos el cuaderno de experiencia. Muchas gracias por su atención prestada y me despido hasta el día de mañana. Que tengan un buen día.